Solo quería comprar mi medicina. Nada más que eso. Entré en la farmacia del barrio con la receta arrugada en el bolsillo y la cabeza fatigada por el calor de aquel atardecer. Ya lo había hecho tantas veces antes, sin pensarlo 2 veces. Pero aquel día, cuando pasé la tarjeta, la chica de la caja me miró con una cortesía incómoda y dijo: «Perdón, doña Rosa. Ha sido rechazada. Parece que se excedió el límite». Por un segundo, pensé que era un error, una falla del sistema. ¿Sabe cuando su cuerpo está presente, pero el alma tarda unos segundos en asimilar el golpe? Fue así. Y sonreí, avergonzada, como si el problema fuera mío, como si hubiese hecho algo mal. Volví a casa caminando despacio, con los ojos secos y la boca amarga. En mi cabeza, una pregunta martillaba sin parar. ¿Cómo es posible que se haya acabado el límite? Apenas usaba la tarjeta, solo para medicinas, la compra en el mercado, alguna que otra factura básica. Todo lo que siempre hice fue ayudar. Y cuando mi hijo Marcos pidió una tarjeta adicional, solo pensé en su bien, en el bien de mi nieto. Dijo que era para emergencias, para cuando apretara la situación. «Confía en mí, ¿verdad, mamá?», habló con esa voz dulce que aún me engañaba, incluso después de todo lo que había vivido. Y yo confiaba. Claro que confiaba. No soy mujer de desconfiar de mi propia sangre, pero aquel día, algo dentro de mí se quebró. Me costó un poco encontrar los extractos bancarios. Ni recordaba ya la clave de la app. Tuve que pedir ayuda al asistente de la sucursal. Fue amable. Incluso me ofreció un café. Pero cuando imprimió aquel montón de papeles y me los entregó con un «Aquí están los gastos de la tarjeta adicional», algo en mí ya sabía que dolería. Volví a casa con aquel sobre pesado en el regazo, como si contuviera una verdad que nunca quise descubrir. Lo abrí solo cuando me sentí preparada, o al menos creía estarlo. Me senté al borde de la cama, me puse las gafas y empecé a leer. Y fue como recibir bofetada tras bofetada. 780 reales en una tienda de ropa femenina, 1.200 reales en una cena japonesa, 2 noches en un hotel del centro, bien lejos de nuestro barrio. Y lo más doloroso, ninguna compra de pañales, de leche, de juguetes. Nada, absolutamente nada para mi nieto. El dolor que sentí no fue rabia. No todavía. Fue un tipo de cansancio que va más allá del cuerpo. Es ese que llega hasta el alma. Un sentimiento de haber sido usada, de haber sido tomada por tonta por quien más amas. Marcos siempre tuvo sus fallas, pero yo creía que, en el fondo, era un buen padre, que hacía lo que podía. Ahora todo parecía una farsa. Cada gracias mamá suyo venía acompañado de un gasto oculto. ¿Y la nuera? Esa chica de sonrisa dulce y palabras afiladas, usando mi tarjeta para vestirse como una dama, cenar en restaurantes caros, fingir una vida que no podía pagar, a costa mía, a costa del silencio de una anciana que solo quería ayudar. Cerré los ojos, respiré hondo, y en ese instante, sin necesidad de escándalo, tomé una decisión. A la mañana siguiente, bien temprano, fui directamente al banco. Me puse mi vestido azul claro, ese que solo uso en ocasiones importantes, y fui andando, como hago cuando quiero pensar. No le dije nada a nadie, ni al portero, ni a la vecina de enfrente, ni a mi nieto, que aún dormía con un brazo colgando fuera de la cama. Entré en la sucursal con los papeles en la mano y el corazón endurecido. Hablé con la misma asistente del día anterior y pedí: «Quiero cancelar la tarjeta adicional y hacer una declaración formal. Que quede registrado que, a partir de hoy, mi hijo no tiene ninguna autorización sobre mis finanzas». Me miró sorprendida. Dudó un momento, pero no hizo preguntas. Solo asintió y empezó a teclear. Firmé todo con calma. Leí cada línea. Pedí copias. Me aseguré de salir de allí con todo en mano, como si necesitara materializar ese corte, ese límite que debía haber impuesto hace años. Mientras volvía a casa, me sentí diferente. No era ligereza, no. Era una fuerza silenciosa que nace tras el desespero. Sabía que vendría el enfrentamiento. Tarde o temprano, a Marcos le faltaría la tarjeta. Y vendría a buscarla. Pero ese día, en ese momento, estaba preparada. Por primera vez en mucho tiempo,
No sentía culpa, ni vergüenza. Solo la certeza de que necesitaba protegerme. Y proteger lo poco que aún me quedaba de dignidad. Los días siguientes transcurrieron extrañamente tranquilos. El teléfono no sonó. Ninguna visita inesperada. Ni un solo mensaje. Y eso, en lugar de calmarme, solo aumentaba la tensión. Porque sabía que era el silencio antes de la tormenta. En la cocina, mientras removía el café, mis pensamientos martillaban sin cesar. ¿Se habrá dado cuenta ya? ¿La nuera habrá visto algo? ¿Vendrán juntos o él vendrá solo? Por la noche casi no dormía. Escuchaba cualquier ruido en el pasillo, esperando el momento en que el timbre sonaría con fuerza, rompiendo el resto de la paz que me quedaba. Pero no vinieron, hasta que, un martes bochornoso, llegaron. Fue al caer la tarde. Acababa de bañar a mi nieto. Él corría por la sala con una toalla a modo de capa. Me reía en voz baja, tratando de olvidar las preocupaciones, cuando escuché los gritos. Primero desde la puerta del portón, luego cada vez más cerca. «¡Mamá! ¡Abre esta puerta! ¿Te has vuelto loca?» La voz de Marcos era otra, llena de ira, de desesperación. Ya no tenía ese tono dulce, ni siquiera la impostura. Era un hombre fuera de control, herido en su orgullo. Me quedé paralizada. Pedí a mi nieto que regresara al cuarto. Cerré la puerta con calma y respiré hondo. El momento había llegado. Y no me iba a encoger. Marcos seguía gritando, ya junto a la puerta. Golpeó con fuerza 2 veces, luego 3. «Me has expuesto. Fui a hacer una compra y me avergoncé. ¿Qué pretendes con esto?» Gritaba como si yo fuera una enemiga, como si no hubiese sido él quien cruzó todos los límites. No respondí. Tomé el sobre que ya estaba listo sobre la estantería y me acerqué a la puerta. La abrí solo lo suficiente para entregarlo. Él intentó forzar la entrada, pero lo sujeté con firmeza. Lo miré a los ojos, firme, y solo dije, «Aquí está. Léelo todo. Luego, si quieres conversar, ven con respeto». Y cerré. Eché llave. Me senté en el sofá con el corazón acelerado, pero con la conciencia limpia. Al otro lado de la puerta, aún escuché los gritos unos minutos más. Luego, silencio. Y entonces el sonido de pasos alejándose. Me quedé sentada, mirando al suelo, con la mano temblando un poco, pero con el pecho firme. Dentro de aquel sobre estaban los extractos, la carta de cancelación de la tarjeta y una hoja escrita a mano, con calma y sin odio. De una madre se puede pedir ayuda, pero no abusar de su silencio. Quise que supiera que no era ingenua, que mi amor no era sinónimo de sumisión. Ya no. Quizá nunca me pida perdón. Quizá nunca reconozca lo que hizo. Pero en ese instante, al cerrar esa puerta, supe. Algo había cambiado para siempre. Aquella noche, la casa parecía más vacía de lo normal. El silencio no era solo externo, era interno, como si hasta los muebles hubiesen entendido lo ocurrido. Mi nieto, sin comprender mucho, preguntó por qué su padre estaba enfadado. Solo dije que a veces los adultos toman malas decisiones, y que lo importante era que él supiera que estaba seguro. Me miró con esos ojos grandes y confiados, y eso bastó. Le di un beso en la frente y lo acosté a dormir. Me quedé sentada en el sofá horas, con la luz de la cocina encendida y los papeles guardados en una carpeta a mi lado. Eso ahora formaba parte de mi historia. Una historia que a nadie le gusta contar, pero que mucha gente vive en silencio. 2 días después, mientras tendía la ropa en el tendedero, oí golpecitos suaves en la puerta. El corazón me dio un vuelco. Por un segundo, pensé que era Marcos otra vez, pero no era. Cuando abrí, vi a mi nieto con un papel de colores en la mano. Era un dibujo, mal hecho, todo torcido, pero con una frase escrita con letras grandes y torcidas. «Gracias por cuidar de mí, abuela». Me abrazó fuerte, sin decir palabra, y lloré allí mismo, en el pasillo, con la ropa aún húmeda en las manos y el alma apretada por todo lo acontecido. No necesitaba nada más en ese instante, porque aunque su padre no hubiese comprendido, él sí, y eso, para mí, ya era suficiente. Después de ese abrazo, algo en mí se asentó. No era exactamente paz, porque las heridas seguían abiertas,
pero sí la sensación de haber hecho lo correcto. Pasé los días siguientes en silencio, no de tristeza, sino con la calma de quien al fin ha tomado partido. No supe más de Marcos, ni una llamada, ni un mensaje, y eso, confieso, aún dolía, porque por más que uno se prepare, cuando el hijo se aleja, parece que arrancan un pedazo de ti. Pero cada vez que veía a mi nieto mirarme con gratitud, ese vacío se llenaba un poco. Sabía que él sentía las cosas, aunque no entendiera todo. Sabía que percibía la diferencia en el ambiente, en la mirada de la abuela, en el tono de voz de los adultos. Recordé a una amiga que decía que a veces uno necesita cerrar una puerta con firmeza para que la vida escuche. Y eso hice. La cerré con resolución, sí, pero sin odio, sin gritar, sin desear mal. Solo para que comprendiera que no se juega con quien ama de verdad. Lo que Marcos hizo conmigo no fue solo financiero, fue emocional. Robó mi confianza, usó mi nombre, mi esfuerzo, mi buena voluntad como si todo eso fuera un recurso disponible, como si yo fuera una extensión de su comodidad. Pero no lo soy. Soy una mujer, una madre, una abuela, y merezco respeto, merezco dignidad. Aunque él nunca lo entienda, yo lo entendí, y eso basta. En los días siguientes, volví a cuidar mis cosas como siempre. La huerta en el patio, la ropa planchada con esmero, el aroma del café matutino. Todo parecía igual, pero yo ya no era la misma. Fue un domingo, mientras doblaba las toallas limpias, que encontré, por casualidad, un recibo antiguo de la farmacia. La fecha coincidía con el día en que mi tarjeta fue rechazada. Mirar aquel papel me devolvió el dolor de ese momento, el bochorno, la sensación de inutilidad. Pero también me recordó que fue allí donde todo empezó a cambiar. A veces, es en una pequeña humillación donde uno despierta, donde uno se da cuenta hasta dónde dejó que el otro invadiera lo que es suyo. Nunca fui de quejarme. Siempre creí que aguantar en silencio era prueba de fortaleza, que una madre protege, aun cuando esté herida. Pero allí, con ese recibo en las manos, comprendí que el silencio, a veces, es complicidad con la injusticia, que dejar pasar equivale a enseñar que todo está bien. Y no lo estaba. No estaba nada bien ver a mi hijo aprovecharse de mi buena fe, mientras mi nieto usaba chanclas gastadas y ropa donada. No estaba bien ver a mi nuera ostentando un bolso nuevo, mientras yo pagaba mi medicina en cuotas. Y por más dolor que causara, por más que aún doliera, había hecho lo que era necesario. Porque amar no significa permitirlo todo. Amar a veces, es decir, basta. Una vecina llegó a comentar que Marcos andaba diciendo que lo traicioné, que le di la espalda, que preferí el dinero a la familia. Escuché eso con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por ver hasta dónde llegaba dispuesto a distorsionar la verdad. Alivio por liberarme de la necesidad de agradar. No respondí. No rebatí. Quien conoce la verdad no necesita competir con la versión de otros. La vida se encarga. Y en el fondo, sabía que él estaba herido. Pero no por amor. Estaba herido porque perdió el control. Porque la madre que siempre decía sí, aprendió a decir no. Y eso, para quien se acostumbra a explotar, duele más que cualquier castigo. Sin noticias suyas, seguí viviendo, con un nuevo tipo de fuerza que nació del límite. Cuidé de mi nieto con más presencia, más cariño, más atención. Empecé a hacer las compras solo en efectivo. Nada de tarjetas, nada de atajos. Volví a anotar todo en mi cuaderno, como en los viejos tiempos. Y cada pequeño gesto de autonomía era una victoria silenciosa. A veces, aún miraba al portón esperando ver a Marcos con un gesto de arrepentimiento. Pero él no volvió, ni lo hará. Y eso también forma parte de lo que se pierde al imponer un límite. El sueño de una reconciliación inmediata. Pero está bien, porque por primera vez en años, ya no me anulaba para encajar en el mundo de nadie. Una noche soñé con mi difunto esposo. Me miraba serio, como cuando quería decirme algo sin palabras. En el sueño, solo puso la mano sobre la mía y asintió con la cabeza. Desperté con los ojos húmedos, pero con el corazón en paz. Era como si me dijera que hice lo correcto.
que proteger nuestra dignidad también es un legado. Pasé la vida intentando mantener unida a la familia, incluso en las dificultades, aun cuando dolía. Pero ahora veo que no sirve recoger los pedazos de un jarrón que la otra persona rompe adrede. Uno se corta y sangra sola. Algunas amigas dijeron que tal vez fui demasiado dura, que podríamos haber conversado, resuelto todo en casa, pero ninguna de ellas vio los extractos. Ninguna sintió lo que sentí al descubrir que fui la última en la lista, después de la ropa cara, de las cenas, de las apariencias. Ninguna escuchó a mi hijo llamarme egoísta por cancelar la tarjeta que él usaba sin medida. La verdad es que todo abuso viene disfrazado de afecto durante un tiempo, hasta que llega la factura. Y cuando llega, o pagamos con el alma, o ponemos un alto. Yo elegí dejar de pagar con mi silencio. Y esa fue, quizás, la decisión más difícil y más liberadora que jamás tomé. Los días empezaron a ser más llevaderos, aunque la añoranza existía, claro, pero no la de una convivencia forzada, sino la de lo que alguna vez imaginé que la relación con mi hijo podría ser. La presencia de mi nieto ayudaba. Se convirtió en mi pequeño compañero. Me ayudaba a regar las plantas, a arreglar la cama con sus manos torpes, a hacer dibujos que colocaba en la puerta de la nevera. Un día, sin saber nada de lo ocurrido, me dijo: «Eres la persona que más cuida de mí, ¿sabes?». Contuve el llanto, porque allí estaba el reflejo de lo que realmente importaba. Podría haber perdido a un hijo en ese enfrentamiento, pero ganaba cada día la confianza de un niño que no necesitaba lujos, solo amor sincero. Empecé a permitirme pequeños placeres de nuevo. Un café humeante en silencio, un paseo hasta la plaza, un trozo de pastel de maíz hecho solo para mí, no para agradar a nadie, no para ofrecer a otros, solo para mí. Y eso, después de años viviendo para los demás, era casi un acto de resistencia. Recordé todas las veces que guardé el malestar solo para mantener la paz. Una paz que, ahora veo, nunca fue genuina. Era un silencio impuesto. Una ceguera emocional que aceptamos pensando que forma parte del amor. Pero el amor verdadero no humilla, no exige silencio, no convierte el cuidado en obligación. Y tardé, pero lo aprendí. Volví al banco semanas después, no porque necesitara resolver algo, sino porque quería ver a los ojos a la chica que me atendió aquel día. Llevé un pastel envuelto en un pañuelo y se lo entregué con una sonrisa. Al principio no comprendió, pero dije: «Fuiste amable conmigo en uno de los días más difíciles de mi vida, y eso no lo olvido». Me dio las gracias, conmovida, y me marché con la sensación de que, a veces, los pequeños gestos hacen la diferencia. No todo requiere estruendo, gritos o confrontación. A veces, la firmeza es silenciosa, y la bondad también. Y ese gesto simple fue mi manera de cerrar un ciclo sin rencor. Al regresar, pasé por la papelería y compré una carpeta nueva, azul oscura, con elástico. Guardé allí todos los documentos, los extractos, la carta manuscrita. No para alimentar resentimientos, sino para recordarme lo que viví. A veces, olvidamos demasiado rápido lo que dolió, y terminamos repitiendo. Y no quería olvidar. Quería mirar esa carpeta y recordar que incluso el corazón de una madre tiene límites, que el amor no da carta blanca, que no debemos amarnos hasta abandonarnos por dentro. Coloqué la carpeta en el último cajón del armario, junto a algunas fotografías antiguas, una especie de archivo personal de aquello que me ayudó a despertar. Un mes después del incidente en el portón, recibí un sobre por correo, sin remitente. Dentro había una hoja doblada con una sola frase: «Perdón si te herí, no sé cómo volver». Reconocí la letra de Marcos al instante. Leí y releí esa frase decenas de veces. No había una disculpa explícita, ni un reconocimiento total, pero había una grieta en el muro que él mismo construyó. Guardé el papel en mi agenda. No respondí. No porque guardara rencor, sino porque entendí que no todo requiere respuesta inmediata. A veces, la ausencia también enseña. Y en ese momento, mi silencio era la única respuesta posible. El tiempo siguió su curso. Mi nieto crecía sano y sonriente.
A veces preguntaba por su padre, y yo solo decía que estaba ocupándose de cosas importantes. No quería sembrar resentimientos en la mente de un niño. Prefería ofrecerle ligereza, aunque por dentro aún hubiera peso. Nunca hablé mal de su padre. Pero tampoco oculté la verdad cuando fue necesario. Dije, con palabras sencillas, que a veces las personas cometen errores y necesitan tiempo para comprender lo que hicieron. Y él, con su sabiduría infantil, siempre respondía con un «vale, abuela», y volvía a jugar. Su amor me sostenía más de lo que imaginaba. Algunas noches, aún me despertaba sobresaltada, como si esperara escuchar golpes en la puerta o gritos en el portón. El recuerdo de aquel día aún resonaba. La ira en el rostro de mi hijo, el sonido seco de la puerta al cerrarse, el temblor en mis manos. No era fácil borrar eso, pero, con el tiempo, acepté que ciertas memorias no deben desaparecer. Solo deben acomodarse dentro de nosotros, ocupar un rincón menos ruidoso. La vida nunca volvió a ser la misma. Y quizá eso fue una bendición disfrazada, porque lo que era antes me consumía. Era una vida en la que decía sí, incluso cuando dolía. Ahora decía no, cuando era necesario. Y eso, para una mujer como yo, ya era una revolución. Hubo un día en que, mientras preparaba el almuerzo, mi nieto me preguntó si podía dibujar otro cartel para poner en la nevera. Dijo que quería hacer otro para cuando esté triste y recordar que me quiere. Me quedé allí, con la cuchara de madera en la mano y los ojos vidriosos. Dije que sí, que podía hacer todos los que quisiera, y se fue contento a garabatear sus letras torcidas y corazones imperfectos. Cuando pegó el nuevo dibujo, me abrazó fuerte y dijo: «Tú eres mi hogar». Y finalmente lo entendí. Tal vez no tenía al hijo que esperaba, pero tenía el amor más puro del mundo justo allí, llamándome refugio. Y eso me bastaba. Algunos parientes lejanos se enteraron de la historia por partes, y, por supuesto, siempre hay quien opina sin saber nada. Una sobrina me llamó hace unos días diciendo que deberías invitar a Marcos a hablar, intentar reconciliarse. Quise reírme. No por desprecio, sino al darme cuenta de cómo simplifican lo que nunca vivieron. Ella jamás sintió la humillación de ver tu esfuerzo gastado en lujos ajenos. Nunca sintió la decepción de ver al hijo tratar tu ayuda como una obligación. La conversación, cuando tenga lugar, será con él. Y no porque alguien lo mande, sino porque él comprenda de verdad lo que causó. Mi historia no tiene un final feliz de película. No hubo un abrazo lloroso de reencuentro ni promesas de cambio. Pero obtuvo algo que poca gente logra. Un alto que vino del fondo del alma. Un alto que me costó noches de insomnio, pero que me devolvió el respeto por mí misma. No hice escándalo, no insulté, no expuse a nadie. Solo tracé un límite. Firme, doloroso, pero necesario. Y hoy, cuando veo a mi nieto llamarme con esa ternura, cuando le escucho decir «gracias por todo, abuela», entiendo que ese límite no fue solo por mí, fue por él también, para que crezca aprendiendo que el amor no es un favor y que nadie debe aceptar menos de lo que merece. En la escuela de mi nieto hubo una presentación por el Día de la Madre. Fui en lugar de su madre, que estaba ocupada, como casi siempre. Me esperaba en la puerta con una flor de papel y una sonrisa inmensa. Cuando la profesora llamó a los niños para entregar los homenajes, él corrió hacia mí y dijo en voz alta: «Esta es para mi mamá de corazón». Toda la sala escuchó. Algunos sonrieron, otros desviaron la mirada. Pero para mí, eso bastó. No necesitaba reconocimiento externo. Lo que necesitaba estaba allí. Ese gesto, esa flor mal recortada, esa frase dicha con tanto amor e inocencia. Por la noche, guardé la flor con cuidado en una caja donde ya había recuerdos suyos, cartitas, billetes, dibujos, todo hecho con ese amor puro de niño. Me sorprendí pensando en cuántas veces dejé que la culpa me callara. En cuántas, por miedo a perder a mi hijo, me perdí a mí misma. Y ahora por fin, sentía que me reencontraba. Cada recuerdo guardado en esa caja era una respuesta viva al miedo que me dominaba antes. No estaba sola. Nunca estuve. Solo necesité silenciar el ruido de quien me drenaba para escuchar a quien realmente me amaba. Y no necesitaba quitármelo todo para hacerlo.
Una tarde, al ordenar el armario de mi habitación, encontré una caja antigua con fotos de Marcos de niño. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas y los ojos fijos en las imágenes. Allí estaba él, con la rodilla raspada y la sonrisa amplia, abrazándome con fuerza. Era otra época. Una época en la que aún me miraba con sinceridad. Y aquello dolió. No porque quisiera volver al pasado, sino porque vi cuánto puede alejar la vida hasta a quien generamos con nuestro cuerpo. Me quedé mirando por largos minutos, hasta decidir guardarlo todo de nuevo. No lo tiré, porque, a pesar de todo, sigue siendo mi hijo. Pero ya no lo dejé en el primer cajón. Lo puse más abajo, donde no duela al tropezar. Con el paso de las semanas, aprendí a no esperar. Ni mensajes, ni visitas, ni disculpas. La vida empezó a tomar otro ritmo, más mío, sin tantas interrupciones, sin tantas demandas cargadas de reproche. Empecé a sentirme dueña de mi casa otra vez, dueña de mi tiempo, incluso de mis decisiones pequeñas, como qué ver en la tele o qué hacer para cenar. Parece poco, pero para quien pasó años moldeándose al deseo ajeno, es mucho. Volver a escuchar mi propia voluntad fue como recuperar un pedazo que ni sabía que había perdido. Volví a coser, algo que hacía desde joven, pero que había abandonado por cansancio y falta de espacio interior. Saqué la máquina vieja del armario, coloqué la mesa en la sala y empecé con retazos pequeños, fundas de almohada, paños, trozos que se convertían en muñecos para mi nieto. Eso me daba un placer silencioso, casi terapéutico. Era como coserme a mí misma de nuevo, puntada a puntada. A veces, mi nieto se sentaba a mi lado, curioso, preguntando cuándo aquello se volvería algo de verdad, y yo sonreía, porque, en el fondo, ya lo era. Cada costura era una afirmación. Sigo aquí, y ahora más completa. Recibí una invitación de la iglesia del barrio para unirme a un grupo de mujeres maduras que se reunían a conversar, cocinar y bordar. Pensé mucho antes de aceptar. Parte de mí aún se retraía, temiendo nuevos lazos, nuevas decepciones. Pero fui, y encontré ahí otras historias de madres heridas, de abuelas convertidas en madres, de mujeres que aprendieron a ser fuertes tras ser quebradas. Me sentí acogida, no porque me aplaudieran, sino porque nadie me juzgó. Por primera vez en mucho tiempo, estaba rodeada de gente que sabía lo que es amar demasiado y, aún así, necesitar alejarse. Un día, al regresar de esas reuniones, me encontré con mi nuera en la calle. Fingió no verme. Iba con bolsas en las manos, tacones altos, el móvil en el oído. Pasó junto a mí como si fuera una desconocida. No me sorprendió. Ya no esperaba ningún tipo de remordimiento de su parte. Pero lo que me sorprendió fue su falta de expresión. Ni ira ni vergüenza. Solo frialdad. Y en ese breve y mudo encuentro comprendí que ella nunca se sintió culpable. Que, tal vez en su mente, yo era solo una vieja que cerró el grifo. Eso dolió menos de lo que imaginaba. Porque ya no me afectaba igual. Había dejado de intentar entender los porqués ajenos. Ahora cuidaba lo mío. Aquella noche, escribí una carta para mí. No para que nadie la leyera, solo para dejar constancia. Escribí sobre la farmacia, los extractos, el día en el banco, el sobre, el grito en el portón, el dibujo del nieto, cada detalle. Lloré al escribir, pero no era un llanto de tristeza, era un llanto de liberación, como si, al plasmarlo en papel, dijera, sobreviví. Guardé la carta en esa misma carpeta oscura. Ahora no almacenaba solo pruebas, guardaba mi versión, la real, esa que nadie me quitaría. Y me prometí, nunca más permitiré que alguien confunda mi amor con su misión. Con el tiempo, las preguntas y los comentarios disminuyeron. La gente deja de opinar cuando ve que no cedes, cuando perciben que tu decisión no fue fruto de la emoción, sino de la frialdad de quien se cansó. Y eso incomoda. Incomoda a quien se nutre del control, quien espera que la mujer mayor de la familia esté siempre disponible. Pero ya había aprendido. Quien se incomoda con tu límite es porque se beneficiaba de tu ausencia de ese límite. Mi vida ahora tenía fronteras claras.
y quien quisiera estar en ella tendría que respetarlas, sin excepción, ni siquiera la sangre. Un sábado por la tarde vi a mi nieto jugando solo en el patio. Apilaba piedritas, concentrado, hablándoles en voz baja como si fueran personajes. Me acerqué y pregunté qué hacía. Respondió: «Estoy construyendo un lugar seguro». Eso me conmovió, porque, sin saberlo, había resumido todo lo que estaba intentando hacer durante meses. Construir un lugar seguro, no con muros nuevos o muebles caros, sino con amor que no exige, cuidado que no cobra y presencia que no pesa. Me senté junto a él, tomé unas piedritas y me quedé allí, en silencio, porque a veces la curación llega así, despacio, sin aviso, de la mano de quien ni siquiera sabe que está curando. Ese mismo fin de semana, encontré una foto de Marcos ya adulto, sacada en un cumpleaños familiar. Estaba con el brazo sobre mi hombro, sonriendo a la cámara. Yo, al lado, con una sonrisa cansada y mirada distante. Reconocerlo ahora me permitió ver que quizás ya lo intuía, que algo en mí percibía que ese vínculo estaba frágil, incluso antes de todo. Como si mi cuerpo intentara advertirme, pero seguí ignorando. Porque una madre hace eso, ¿no? Intenta verlo mejor, justificar, salvar, incluso cuando se está ahogando. Pero llega un momento en que aprendes. No puedes salvar a quien no quiere ser salvado. Tomé la foto, la metí en un sobre y escribí detrás: «Cuando quieras hablar de verdad, búscame. Sigo siendo tu madre, pero ahora también soy mía». O la guardé con lo demás, no para enviar, sino para tenerla lista en caso de que algún día aparezca con la mirada baja y el corazón dispuesto. No cerré la puerta para siempre, solo para el abuso, para el desprecio, porque el amor de madre no muere, pero sí puede, y debe, protegerse. Y si un día regresa, no encontrará a la misma mujer que aceptó todo en silencio. Encontrará a alguien que se eligió a sí misma, y que, por eso, sigue siendo capaz de amar, pero sin anularse. Una vecina más joven me dijo el otro día que era demasiado fuerte. Sonreí por dentro. No porque estuviera equivocada, sino porque si supiera cuánto lloré en silencio, quizá usaría otra palabra. No es fuerza, es supervivencia. Es ese tipo de resistencia que nace del límite, que surge solo cuando todo ha dolido demasiado y decides, finalmente, dejar de sangrar para complacer a los demás. No hay heroísmo en ello. Es lo que queda cuando te cansas de ser ignorada, traicionada, disminuida en tu propia casa. Y aún así, sigues en pie, sigues cuidando, cocinando, amando, pero ahora a tu manera. Empecé a notar que mi nieto andaba más tranquilo, menos ansioso, menos llorón, como si, de algún modo, percibiera el cambio en el ambiente. Los niños sienten todo, aunque no lo entiendan. Y él empezó a seguirme por la casa, a pedirme dormir a mi lado, a contarme secretos inventados solo para confirmar que lo escuchaba. Y yo lo escuchaba, con todo el amor del mundo, porque sabía el valor de ese vínculo. Sabía que allí residía la esperanza de que la próxima generación no repita los errores de la anterior, y que, quizá, ese niño que me llamaba hogar fuese también el inicio de una nueva historia, más justa, más liviana, más completa. Un domingo, mientras lavaba los platos, oí golpecitos suaves en el portón. El corazón se aceleró, como siempre sucede cuando la rutina se interrumpe con algo inesperado. Fui a la ventana y vi a Marcos parado afuera, sin gritar, sin golpear, solo esperando. Llevaba una camisa sencilla, el rostro abatido y sostenía algo en las manos. No abrí de inmediato. Observé unos segundos, tratando de entender si era el mismo hombre que me gritó semanas atrás. Respiré hondo, desaté la puerta y fui al portón. No dije nada. Solo me quedé allí, esperando que explicara su presencia. Extendió la mano con una cajita pequeña. «Es de Pedro. Él quería darte esto». Tomé con cuidado. Era un llavero de cuentas formando un corazón. Marcos continuó: «Vi la nota, la que escribiste, y no lo sabía. Simplemente no sabía cómo parar». Su voz temblaba, pero no respondí de inmediato. Lo miré a los ojos, buscando sinceridad.
Y por un instante vi al niño que fue, pero no me dejé llevar. Dije solo, si quieres hablar, no vengas con regalos, ven con verdad. Y volví al interior. Cerré la puerta, no con enojo, sino con firmeza, porque ahora sabía el valor que tengo. En los días que siguieron, Marcos no volvió a presentarse. Tampoco insistió. Y eso, de cierta forma, me dio paz. Porque lo que dijo en el portón ya bastó. Necesitaba que supiera lo que causó, que enfrentara el impacto de sus actos. Y lo vio. No sé si cambiará. No sé si reconstruirá algo. Pero ya no es mi responsabilidad. Hice lo que pude. Di amor, apoyo, oportunidad. Y cuando me di cuenta de que solo me usaban, me detuve. Y detenerme fue el acto más pleno de amor que pude ofrecer. Por mí y por el futuro que aún quiero vivir. El llavero de Pedro quedó colgado de mi bolso. Cada vez que salgo, lo miro y recuerdo lo que realmente importa. Las cuentas bancarias, las tarjetas, los límites excedidos. Todo eso quedó atrás. Lo que perdura es el vínculo verdadero, lo que se construye sin reproches, sin abusos, sin chantaje emocional. Lo que florece en el silencio de las rutinas sencillas, un café con leche, una historia antes de dormir, un dibujo en la pared. Me reconstruí en ese espacio, y cada vez que ese llavero se mueve, es como si el amor susurrara, hiciste lo correcto. Y solo eso me da fuerzas para continuar. En la reunión de padres en la escuela de Pedro, fui sola. Cuando la profesora vio que yo era quien lo acompañaba, sonrió y dijo, él habla de usted todos los días. Dice que su abuela es quien realmente lo cuida. Aquello me conmovió, no por la constatación, sino por la naturalidad con que lo dijo, como si fuese obvio. Y tal vez lo era, porque allí, entre cuadernos garabateados y lápices rotos, comprendí que eso era lo que realmente me definía ahora. No lo que había perdido, sino lo que había logrado sostener. Y lo esencial que mantuve fue su infancia, su amor, mi dignidad. Al volver a casa, compré un recipiente de helado, del sabor que más le gusta. Lo hice como quien celebra una victoria silenciosa, de esas que nadie ve, que no aparecen en fotos, que no se convierten en publicaciones, pero que marcan una vida entera. Porque eso es resistir cuando todo invita a rendirse. Seguir cuidando, seguir creyendo, seguir en pie. Incluso cuando la vida intenta derribarte. Llegué a casa, guardé el helado en el congelador y me puse a preparar su mochila. Entre los cuadernos, encontré otro papelito. Con letra torcida y colores, decía, «Te quiero más que nada, abuela». Y otra vez supe que todo valió la pena. Al mirar atrás, no me veo como víctima. Me veo como alguien que despertó tarde, pero a tiempo. Porque hay quienes pasan la vida siendo explotados y ni lo notan. O lo notan, pero aceptan, por miedo a quedarse solos. Yo tuve miedo, sí, pero enfrenté. Porque la soledad que viene de estar rodeada de quien te hiere es peor que la soledad de una casa segura. Hoy, mi hogar es mi refugio. Mi rutina es mi conquista. Y el amor que recibo de Pedro me recuerda cada día que es posible renacer, incluso después de haberlo dado todo por alguien que no supo valorar. Hubo un tiempo en que creía que ser madre era darlo todo. Hoy sé que ser madre también es enseñar límites, mostrar que el amor y el respeto van de la mano, que ayudar no es anularse, que confiar no es cerrar los ojos. Aprendí eso con dolor, sí, pero aprendí. Y ahora, si alguien me pregunta qué cambió, respondo, todo. Porque antes solo era un apoyo, un recurso, un número de tarjeta de crédito. Ahora soy un hogar, no para quienes me exprimen, sino para quienes me miran con verdad. Y eso, solo eso, ya me basta. El otro día, Pedro me preguntó qué quería ser de niña. Sonreí y dije que quería ser costurera, de esas que hacían trajes que nadie más sabía confeccionar. Él lo encontró gracioso y dijo, «Pero ya lo eres. Coses amor». Y reí, pero por dentro, aquello me atravesó. Porque, de algún modo, tenía razón. Quizá nunca aprendí a hacer vestidos de fiesta o trajes elegantes, pero aprendí a coser los pedazos que la vida rompió. Aprendí a remendar lo irremediable. Y eso, de algún modo,
también es arte. Uno que no se ve, pero se siente. Guardé esa frase con cariño. La escribí en un papel y la pegué en la puerta del armario. Cos es amor. Porque, en el fondo, eso es lo que he venido haciendo desde que decidí cerrar esa puerta con firmeza y abrir otras, mucho más livianas, dentro de mí. Cada elección desde entonces fue una puntada, un hilvanado, una reconstrucción. Y la pieza que tengo hoy en mis manos está hecha de verdad, de coraje, de dolor sí, pero también de mucho cariño. Y por eso no se deshace, porque se confeccionó sin prisa, y con el hilo más resistente que existe, el de quien aprendió, al fin, a amarse. A veces veo a Marcos de lejos, pasando en coche por la calle, o caminando rápido en la acera de enfrente. Ya no toca la puerta, ya no me habla, y por más que eso aún pese en algunos días, ya no me duele como antes, porque ahora sé que cada uno tiene su tiempo, y que, a veces, hay quienes eligen no cambiar, y está bien. Lo que ya no puedo es aceptar que me hieran para mantener un lazo. Lo que tenía que hacer, lo hice. Y lo que él haga ahora con ello, ya no es mi carga. Mi parte de la historia ya está escrita, y si algún día él quiere escribir la suya, tendrá que empezar con la verdad. Cuando pienso en todo lo que pasó, no siento arrepentimiento. Siento firmeza, incluso orgullo, de no haberme quedado callada, de haber protegido lo poco que era mío, de haberme mirado con compasión después de tantos años de olvido. Porque eso es lo que uno hace cuando ama de verdad. Se rescata. Y eso hice. Me rescaté. En el momento más doloroso, más solitario, más injusto, tiré de mí misma de vuelta. Y esa es una fuerza que nadie arrebata. Ni el abandono, ni la ingratitud, ni el tiempo. Porque quien aprende a elegir, nunca más se entrega por completo a quien solo quiere la mitad. Pedro, ahora, duerme en la habitación de al lado. Ha crecido un poco desde todo aquello, pero conserva la misma mirada dulce, la misma manía de tomar mi mano en medio de la calle, como quien sabe que allí está seguro. A veces me llama para mostrarme un dibujo, un juego nuevo, o solo para contarme cómo fue el recreo. Y dejo todo, porque aprendí que la presencia vale más que cualquier regalo. Y si hay algo que quiero legarle, más allá de bienes o recuerdos, es esta certeza, que el amor verdadero no desaparece, permanece, cuida, regresa al final del día, incluso cuando todo alrededor parezca incierto. De vez en cuando alguien me pregunta si pienso en hacer las paces con Marcos, y siempre respondo igual. La puerta está ahí, abierta para quien venga con respeto, pero ya no corro tras él. No insisto, no me justifico. El tiempo en que me ponía al final de la lista pasó. Hoy, me siento a la mesa primero. Me sirvo primero. Me escucho primero. Y eso no es egoísmo. Es supervivencia. Es una forma de decirme cada día: mereces ser bien tratada. Incluso por tu propio hijo. Especialmente por él. A veces, cuando paso frente a la farmacia donde todo comenzó, recuerdo la sensación de ese día. La tarjeta rechazada, la vergüenza, la chica de la caja intentando disimular. Lo que parecía un episodio vergonzoso se convirtió en un punto de inflexión. Porque fue en ese instante, en ese clic silencioso, que desperté. A veces, el dolor llega así, con un gesto pequeño, casi banal, pero que abre un abismo dentro de uno. Y allí, entre el susto y la vergüenza, nació la mujer que soy hoy. Una mujer que ya no permite que pisoteen su silencio como si fuera un suelo sin dueño. Hoy, cuando me siento en el sofá con Pedro y él apoya la cabeza en mi regazo, pienso que todo valió la pena. Cada lágrima, cada negativa, cada decisión ardua. Porque al final, fue eso lo que me trajo hasta aquí. Fue lo que aseguró que él tuviera una abuela entera, y no una sombra. No necesité venganza, ni justicia de telenovela. Solo tuve que levantarme, cuidarme, volver a situarme en el centro de mi propia vida. Y si algún día Pedro me pregunta cómo soporté todo eso, le diré la verdad. No lo soporté. Reaccioné. Y eso es lo que me mantuvo en pie. Algunas noches siguen siendo difíciles. Hay días en que la añoranza aprieta, que la ausencia de mi hijo pesa en la almohada, pero ya no como antes. Hoy ese dolor tiene nombre, tiene causa, tiene límite.
Ya no es esa nube densa que me impedía respirar. Es una presencia silenciosa que aprendí a dejar fuera de mi paz. Porque no se trata de olvidar. Se trata de no permitir que lo que me hirió dicte el rumbo de mi vida. Y si Marcos vuelve algún día, encontrará a una madre en pie. Herida, quizá, pero en pie e íntegra. Pedro, ese sí, sigue dándome motivos para sonreír. Me enseña cada día que el amor no depende de un apellido ni de la sangre. Depende de presencia, de cuidado, de verdad. Él es la parte de mi historia que floreció incluso después de la tormenta. Y es con él con quien aprendí a volver a sembrar. Sin prisa, sin miedo, con esperanza. Porque amar de verdad también es empezar desde cero cuando sea necesario. Termino este relato como lo comencé, con un hecho simple, directo y real. Solo quería comprar mi medicina. Y en ese gesto negado, en aquella puerta cerrada de la farmacia, la vida me dio una oportunidad. No de rendirme, sino de despertar. Y desperté. A tiempo. Con dolor, pero a tiempo. Y hoy, quien toque mi puerta, debe entender esto. Aquí dentro vive alguien que se eligió a sí misma. Y que ya no se perderá. Si esta historia sirve para que al menos una persona entienda que amar también implica saber detenerse, entonces habrá valido la pena. Porque nadie merece mendigar cuidado en su propia casa. Y si aprendí algo con todo esto, es que el silencio también habla. Y cuando uno aprende a usarlo con firmeza, grita y enseña, tal como enseñó aquí.